Atrapada entre las montañas del eje volcánico central, la Cuenca de México ha sido y es todavía el centro cultural, político, económico y social de la nación mexicana. Es también la sede del mayor complejo urbano del mundo, uno de los ejemplos más notorios del fenómeno de concentración urbana en los países del tercer mundo, que en la actualidad es el estereotipo del desastre urbano que representan las megalópolis de los países dependientes. A principios del siglo XIX, la Nueva España sufre un cambio radical por la Guerra de Independencia en el periodo de 1810 a 1821. Décadas más tarde, surgen las leyes de reforma, separando la Iglesia del gobierno y la educación, a la par del crecimiento demográfico y la expansión urbana, abriendo paso a la ruptura de la traza colonial, surgiendo la problemática de encontrar una vivienda digna o un terreno para construir, provocando que solo el 40% tuviera acceso a una vivienda unifamiliar, mientras que el 60% se tuviera que conformar con una vivienda colectiva. La solución a esta problemática dio como resultado la refuncionalización de los antiguos claustros o edificaciones eclesiásticas a viviendas colectivas, es decir, las vecindades, de plantas rectangulares o cuadradas, de 1 o 2 pisos con un patio central que servía para la socialización entre los vecinos. Se tenían 2 tipos de vivienda. El primero consistía en un solo cuarto que servía como dormitorio, cocina, comedor, mientras que el otro contaba con 2 cuartos, uno destinado a recámara y otro para cocina, comedor. Estos cuartos eran de aproximadamente 9 metros cuadrados, donde habitaban de entre 8 a 14 personas, conviviendo con animales y en condiciones precarias, carentes de higiene, ya que no contaban con drenaje y agua potable, provocando numerosas epidemias. Su manifestación más notable se observó casi 30 años más tarde, cuando la burguesía comenzó a edificar un nuevo modelo de ciudad durante el auge de la Revolución Industrial y la intervención francesa. Las mejoras a los espacios verdes urbanos estuvieron bajo el mando del Imperio de Maximiliano, siguiendo el diseño de los jardines románticos en avenidas importantes como el Paso de la Reforma. Durante principios del Porfiriato, este afrancesamiento continuó. Cautivada la población por la traza de europea del paseo, las familias más ricas de la burguesía porfirista comenzaron a edificar grandes casonas sobre Reforma a finales del siglo XIX, iniciando así un movimiento de las colonias burguesas hacia el oeste de la ciudad que es todavía notable en la actualidad. La modernidad llegó a tierras mexicanas con los servicios urbanos de drenaje, dotación de agua potable, iluminación, nuevos sistemas constructivos y elementos arquitectónicos modernos. Sin embargo, fueron escasos los beneficiados, pues solo los adinerados podían tener acceso a una vivienda de gran tamaño, servicios y arquitectos. La otra mayoría de la población se vio forzada a vivir en situaciones precarias. El 71.71% de la población lo constituía la vivienda rural, el modelo más representativo en México para ese entonces, la cual se encontraba en condiciones precarias, carentes de servicios urbanos, malsanas, antihigiénicas y eran de terrenos pequeños donde habitaban muchos. Esta se encontraba en ciudades rezagadas y era perteneciente a los jornaleros, los campesinos, los mineros, etc. La arquitectura principal de este tipo de viviendas era de arquitectura vernácula, los techos a base de palma o tejamanil y los muros fabricados a base de adobe, carrizos o bajareque. El restante de la población, que era el 28.29%, lo consistía la vivienda urbana, y esta se refería hacia la burguesía, conformado por terrenos grandes para pocas personas que podían pagarlo y tener acceso a una infraestructura urbana, condiciones de vida adecuadas. Este tipo de viviendas apoyó el tipo de arquitectura neogótica, Art Nouveau y ecléctica. La vivienda urbana se dividía en 2. Una era la vivienda unifamiliar, la cual podía ser en una planta en claustro, planta en U o C, planta cerrada, podía ser una villa o un chalet. La vivienda colectiva consistía en privadas, departamentos, conjuntos habitacionales o jacales. Las obras de drenaje del canal de Huehuetoca se ampliaron considerablemente durante el siglo XIX y, por primera vez, muchos ciudadanos comunes comenzaron a preocuparse por las consecuencias de secar los lagos. Una de estas consecuencias comenzó a hacerse evidente para muchos amantes de la jardinería, una costra de sales conocida como salitre, la cual comenzó a notarse en la superficie del suelo en muchas partes de la cuenca durante el tiempo de secas. A pesar de las obras de drenaje,
La navegación por canales fue un medio de transporte sumamente popular durante la colonia y la independencia hasta finales del siglo pasado. Desde un muelle cercano al antiguo mercado de la Merced, al este del Zócalo capitalino, salían barcos de vapor hacia Xochimilco y Chalco. El Canal de la Viga, entre otros, permaneció activo durante buena parte del siglo y todavía era, como en los tiempos prehispánicos, una importante vía de transporte de productos agrícolas entre las chinampas de Xochimilco y el centro de la ciudad. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la revolución industrial se instaló en México, permitiendo la construcción de fábricas y ferrocarriles, y la ciudad se modernizó para beneficio de una pequeña burguesía, centralista y sumamente poderosa, cuyo objetivo urbanístico fue el de transformar las partes más ricas de la ciudad, copiando la traza de las ciudades europeas de aquella época. Piezas de hierro fundido fabricadas en Europa fueron incorporadas profundamente a la arquitectura de los edificios públicos. Kioscos musicales, muchos de ellos al estilo del Pabellón Real de Brighton, fueron construidos en casi todas las plazas, dando origen a una tradición de música de bandas que es todavía muy popular en las plazas de todo México. Durante el Porfiriato, por primera vez, la Cuenca de México dejó de ser considerada como una serie de ciudades distintas, vinculadas más por el comercio que por una administración central, y empezó a ser considerada como una sola unidad vinculada por un gobierno central y una industria de importancia creciente. Los ferrocarriles recién instalados comenzaron a traer campesinos a la cuenca en busca de empleo en las nuevas fábricas, y varios pueblos cercanos al centro de la ciudad, como Tacuba, Tacubaya y Azcapotzalco, fueron devorados por el creciente perímetro urbano. La revolución fue un periodo de crueles enfrentamientos entre la vieja burguesía porfirista, que defendía sus privilegios, y otros sectores sociales, fundamentalmente campesinos, que demandaban mayor participación en la distribución de la riqueza nacional. La Ciudad de México tenía en aquella época 700,000 habitantes y asombrosamente sufrió pocos daños durante el conflicto. La revolución fue un movimiento fundamentalmente rural y la ciudad se convirtió en un refugio para familias provincianas de clase media, las que emigraron hacia la Cuenca de México buscando protección bajo la nueva burocracia revolucionaria y las industrias locales.